Vamos a estar leyendo algunos y estamos escuchando a otros en el contestador. Diputado provincial por la Unión Cívica Radical y por ECO, Norberto Ast, muy buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Martín. Un saludo muy especial a vos, a todo tu equipo que te acompaña en el piso y a cada uno de tus oyentes. Bueno, gracias por atendernos, diputado, y le pregunto por lo que estamos viendo aquí en Corrientes, un poco a distancia porque está pasando en Jujuy, pero en definitiva con mucha vigencia para un debate que se viene desde mi punto de vista. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Cómo le damos valor a algunas cuestiones culturales fundacionales y de organización? Y estamos observando todo lo contrario respecto de esto en lo que está ocurriendo en Jujuy, mucha violencia y fundamentalmente una reacción muy dura ante una reforma constitucional. Así es, me parece que, como decía vos, precisamente la Argentina está hoy en dos grandes debates. Un debate que por un lado promueve precisamente una violencia constante, con un país hacia la deriva, con una incertidumbre absoluta y total, y por otro lado quienes sostenemos que tenemos que tener un país distinto, un país normal, un país en el cual se pueda desarrollar y crecer en paz. Y lo que está pasando en Jujuy, lo que pasó en Jujuy, realmente es una de las muestras de que puede llegar a ocurrir en un futuro gobierno de la oposición, puesto que cada uno de los actores nacionales lo vienen sosteniendo a través de sus cuentas de Twitter, a través de sus cuentas de redes sociales, etcétera, etcétera. Lo de Jujuy me parece que apunta a dos cuestiones. Una, para mandar un mensaje, como dice el diputado nacional Valdés, muy amigo del Papa, pero también que en su momento se aprovechó del vacunatorio VIP, sostiene que en la Argentina no va a haber paz social si gana la oposición. Va a ocurrir lo que hoy está ocurriendo en Jujuy. Y la verdad que esto es lamentable. Lamentable porque, a ver, en Jujuy se plantean cosas absolutamente distintas, ¿no? A partir de una reforma constitucional que establece muchos derechos nuevos para los ciudadanos de la provincia de Jujuy, en donde tiene muchos artículos con esta reforma parcial, porque es una reforma parcial de la Constitución, que deja de lado muchas cuestiones de privilegio, inclusive para la política. Aparecen estas organizaciones sociales promovidas por actores del gobierno nacional, generando un golpe institucional, porque los audios de cada uno de ellos se remitían a eso. En Jujuy tenemos que producir un golpe institucional. Y la verdad que es lamentable. En 40 años de democracia todavía hay sectores sociales, hay sectores de la Argentina que no pueden entender este sistema y respetar la opinión del otro. Yo de alguna manera repudio, pero enérgica y categóricamente el accionar de Jujuy, que está sucediendo en Jujuy. Diputado... Eso por un lado. Y por otro lado también sí, buscan generar un eclipse sobre lo que está sucediendo en la provincia del Chaco. Hoy en los medios nacionales se habla de Jujuy. Hasta antes lo de Jujuy se hablaba solo lo del Chaco. El tema es que lo de Jujuy va a pasar y lo del Chaco va a seguir. Es el mismo modo operandi que tiene el kirchnerismo, que tiene la cámpora a lo largo de todo este tiempo. Cuando no pueden administrar el poder, pero el poder por el poder mismo a través de los votos, lo hacen a través de la violencia. Diputado, claro, esto. Sí, buen día, lo saluda Diego Romero. Ayer, escuchando declaraciones del jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, bueno, daba una afirmación que me parece un tanto temeraria, ¿no? Y me gustaría conocer su opinión. Él había manifestado que Jujuy debe dar marcha atrás porque hizo una reforma de la Constitución a espaldas del pueblo. Digamos, esto va marcando no solamente una cuestión que va en contra de lo que ocurrió, que la gente fue a votar, sino que trata de algún modo buscar un reemplazo de la democracia, ¿no? Así es. A ver, vamos a pasar un poco en limpio. El gobernador Morales envía en septiembre del año pasado un proyecto de reforma parcial a la legislatura de la reforma. Septiembre del año pasado.
la legislatura de la provincia de Jujuy, con los 2/3 necesarios, habilita la reforma parcial a determinados artículos solamente. En noviembre de ese año es cuando la legislatura lo sanciona. Y en aquella época muchos sectores, que hoy son los que generan estos desmanes, sostenían que era una reforma acomodada para una reelección indefinida del gobernador Morales. En todo ese tiempo sostenían esas cuestiones, cuando en realidad la reforma estaba dirigida a determinados artículos y que no incluía una reforma, una reelección indefinida del gobernador Morales. Es más, una eliminación de los cargos indefinidos en los ámbitos colegiados, ya sean consejos deliberantes o legislaturas provinciales. Por eso decía que inclusive es a favor de la sociedad, inclusive en contra de determinados sectores políticos. Una reforma que además incorpora derechos para las comunidades originarias, una reforma que además plantea otras cuestiones que son muy importantes, como por ejemplo que no se desvirtúe el sistema electoral en la provincia de Jujuy, y dejando claramente establecido bajo rango constitucional que el sistema ley de lemas nunca va a poder ser aplicado, etcétera, etcétera. Son todas acciones que van precisamente en contra del modus operandi de lo que significa la cámpora, de lo que significa el kirchnerismo, porque se sienten absolutamente dueños del poder. Pero ¿qué pasó después? El gobernador convocó elecciones, las elecciones que se convocaron para este año incluía, además de la elección del gobernador, de los intendentes, de los legisladores, a convencionales constituyentes. Los convencionales constituyentes trabajaron durante 4 o 5 meses para sancionar esta reforma. Era conocido cuál era el proyecto porque ya en septiembre se planteó la necesidad de esos artículos determinados. Entonces, hoy no se puede sostener lo que dice Rossi, que fue una reforma a espalda del pueblo. Por el contrario, como dice el gobernador Morales, 156 comunidades originarias, cada una con su representación, participaron de lo que significó parte de esa reforma. Entonces, acá se vende mucho verso, acá hay un relato desde el gobierno nacional, y que en realidad lo que tendría que estar haciendo es atender otras cuestiones, a ver cómo nos saca de esta inflación galopante y cómo resuelve el problema de la pobreza que cada día nos somete más. Y por otro lado, claramente está definido esto, que la responsabilidad exclusivamente del gobierno nacional por los distintos actores que hoy aterrizan en Jujuy. Ahora yo me pregunto, Martín y compañía, me pregunto, ¿qué hicieron con el tema del Chaco? ¿Hubo alguna exposición pública de parte del gobierno nacional? ¿El secretario de Derechos Humanos se interiorizó por lo que pasa en la provincia del Chaco? No, por supuesto que no, como tampoco se interiorizó cuando sucedieron lo que sucedió durante la pandemia en la provincia de Formosa. Entonces, no jodamos. Acá claramente hay 2 modelos de país en el cual está en juego, y cuando están observando que el modelo que ellos pretenden seguir consolidando va a perder y se van a alejar del poder, utilizan este tipo de métodos para sembrar temor, para sembrar miedo en la sociedad. Pero hoy por hoy la oposición está más junta que nunca, y creo que el país va a cambiar a partir del 10 de diciembre. Indudablemente que el futuro del país no va a ser fácil. Primero porque va a haber que resolver todas las cuestiones vinculadas con la economía y la inseguridad. Y luego a ver qué atender lo que van a hacer, porque así como dicen los funcionarios nacionales, lo que hoy está pasando en Jujuy va a pasar a nivel nacional. Y o sea, ¿usted cree que esto sirve como un adelanto de lo que puede pasar a nivel nacional en términos de convulsión? Pero por supuesto, ninguna duda, ninguna duda. Siempre lo han hecho así. Hoy por la mañana escuchaba un audio del actual vicepresidente en el año 2012, cuando reconocía cómo distintos actores
en representación de determinados intereses sectoriales, hicieron que Alfonsín se vaya antes del gobierno. Inclusive los de mi propio partido, decía la vicepresidenta. Bueno. Y es lo que ellos hoy están haciendo. Diputado, le mando un abrazo enorme y le agradezco mucho los minutos que nos ha entregado. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Norberto Haas es diputado provincial por la Unión Cívica Radical. Seguimos buscando más información de lo que está ocurriendo en Jujuy y ahora tenemos en línea vía Zoom